Yo la duda de si no habíamos hecho algún problema de análisis dimensional. Bueno, lo voy a identificar con una especie de título del problema. El tema en sí se presentó analizando este problema. Luego hicimos un análisis dimensional del flujo desarrollado en una tubería circular, que es clave para el tema de pérdida de tubería. Lo único que esto yo no puse de tal libro. Luego hicimos un problema de cantidad de movimiento de un flujo alrededor de un perfil aerodinámico. Ahí hicimos el análisis dimensional también. Lo que tienen que buscar con estos problemas que les estoy diciendo y finalmente hicimos el análisis dimensional de un problema que era parecido del examen, una T. Y ahí se le hicimos el análisis dimensional. Por supuesto, no es suficiente con hacer análisis dimensional para cubrir lo que el programa estipula. El programa, el capítulo, el tema se llama semejanza. Mirando el caso del análisis dimensional de una bomba. Es más, lo que vamos a decir aquí se extiende a turbomáquina hidráulica general, también es aplicable a turbinas, pero nosotros vamos a estar pensando en bomba. Ok. Ya vimos que el caudal y la altura de la bomba son las partes o las variables más importantes. La altura de la bomba es el aumento de energía interna entre la entrada y la salida, de energía mecánica, quise decir. De la entrada hasta la salida. Pero no es solamente la altura y el caudal, porque vimos también que la eficiencia de la bomba es muy importante para ver cuán bien se está aprovechando la potencia que consume, que también es muy importante. Entonces, ¿cómo escribimos todo eso? Decimos
la altura, la eficiencia, la potencia y cualquier cosa que se nos ocurra. Cualquier cosa que se nos ocurra, como que el torque, por ejemplo, yo también puedo decir que estoy interesado en el torque en el eje. O sea, lo que quiero hacerles ver es que hay una serie de parámetros que dependen del caudal, del tamaño de la bomba, de las RPM y del fluido, tal como leímos allí. Entonces ese es el punto de partida del análisis dimensional. En general, ponemos eso. Entonces fíjense, esto cómo hay que leerlo. La altura de la bomba depende de la geometría de la misma, la revolución de giro, las condiciones del fluido de trabajo y sobre todo del caudal que está pasando. Pero, insisto, la bomba no es un artefacto que está asociado a un solo caudal, sino que el caudal que va a circular va a depender de dónde la coloque. Allí hay algo que desde el principio hay que resolver. ¿Por qué se le llama la altura de la bomba? Bueno, porque tiene unidades de longitud, como si fuera una elevación. De hecho, se utiliza eso, la elevación de la bomba en el lenguaje, la altura de la bomba, el cabezal de la bomba. Pero hemos insistido en que eso no es una distancia, necesariamente. En la misma hay una distancia involucrada, que es z, pero presión no es distancia y velocidad tampoco. Eso es energía por unidad de peso. El problema es que si yo voy a hacer un análisis dimensional y tomo, por ejemplo, el diámetro como variable repetitiva, ¿ok? El análisis dimensional no tiene que ver con eso. No se llama análisis dimensional por guachafa. Lo que va a mirar son las dimensiones. El diámetro es una distancia, tiene unidad de longitud. El análisis dimensional reconoce HB igualito que un diámetro. Una distancia. Si yo, repito, coloco el diámetro con una variable repetitiva, el número pi de altura va a ser HB sobre D. Como si fuera una relación de aspecto. Una relación que no lo es. O sea, como si estuviera gobernada por la relación de escala geométrica. Eso no está bien. ¿Cómo romper ese determinito? ¿Cómo, no digamos engañar, pero ayudar al análisis dimensional a que no mire HB como una distancia? Bueno, la energía por unidad de peso es algo que en termodinámica no se usó. Allá se usaba energía por unidad de masa. Aquí dijimos, a los ingenieros civiles les encanta trabajar con energía por unidad de peso. Y a los ingenieros aeronáuticos les gusta trabajar energía por unidad de volumen. ¿Y por qué? Porque las dimensiones de energía por unidad de volumen son las mismas dimensiones de presión. Y les gusta trabajar con presión. Entonces, si ustedes multiplican, o si nosotros multiplicamos HB por G, lo convertimos en energía por unidad de masa. Miren ustedes, ¿cuáles son las dimensiones en SI, las unidades en SI de H? Metro.
Si lo multiplico por G, ¿qué me queda? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Energía cinética por unidad de masa. ¿Verdad? Porque la velocidad al cuadrado lo que le falta es m para hacer energía cinética. Lo cual significa que la velocidad al cuadrado por sí sola representa energía cinética por unidad de masa. Del 2 no lo menciono, porque recuerden, estamos trabajando con dimensiones. Pero puedo poner 2, 8, lo que quiera, a cualquier número, y sigue siendo dimensión. Ajá, pero vas a poner G, que es una variable. Es cierto. Pero la termodinámica nos dice, mire, si usted está en un sitio de la Tierra, tiene que subir mucho o bajar mucho para que G cambie. O sea, G es una constante, pero con dimensiones. No es como muchos coeficientes que aparecen en las correlaciones. No, ahí se pone 8, 4. No es como el 2 de energía cinética. B cuadrado sobre 2. 2 es una constante numérica. No tiene dimensión. G es una constante, pero con dimensión. Y cuando yo multiplico H por G, no estoy perdiendo ni corrompiendo la información. Lo único que en vez de expresarla por unidad de peso, la estoy expresando por unidad de masa y conservo H, que me interesa, porque esa es la que aparece en las curvas características. Entonces, ese es un artificio muy inteligente, porque con simplemente colocar eso, ya el análisis dimensional no ve eso como una distancia, sino que lo ve como una energía. Y eso fue desde el principio. Ok, entonces hagamos el conteo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, N es 8, M obviamente es 3. Eso quiere decir que yo espero 5 números pi. ¿Qué voy a tomar como repetitiva? Bueno, de la listica que vimos de los números más comunes, quedó claro que siempre puedo tomar la variable repetitiva, variables que sean importantes, en primer lugar, y en segundo, que tengan dimensiones lo más simples posible. D tiene L. Sin diámetro no hay bomba. Correcto. Científica. N tiene 1 sobre tiempo. Si la bomba no gira, no hay bomba. Tampoco. ¿Okay? Y me falta una variable dinámica. Allí casi siempre lo que uno pone es la densidad. No es como las otras con una sola dimensión, pero tiene masa sobre volumen. Tiene la masa solita. No está multiplicado al cuadrado ni cosa por el estilo. Entonces, este trío es muy común para hacer el análisis dimensional. Entonces, lo que puse con el TIC son las variables repetitivas. Ahora vayamos combinando ese trío con cada una de las restantes. Comencemos con las dos variables independientes que restan, el caudal y la viscosidad. Y luego venimos con las tres variables dependientes que nos interesan. Entendamos esta nomenclatura. Esta nomenclatura dice, la energía depende de esto. La eficiencia también depende de eso, pero no es la misma función. La función distinta, es lo mismo en los gráficos. En curvas diferentes. Diferentes. Entonces eso es lo que significa la notación. Y yo puedo aquí, dije, seguir poniendo cosas. El empuje axial, que me sirve para los cojinetes. El torque, que me sirve para calcular el eje.
o el motor eléctrico que mueve la bomba. Puedo poner otras cosas. Ok, entonces vamos con el PIN para caudal. Lo vamos a hacer por inspección. Por inspección ponemos la variable cuyo PIN deseamos determinar. Y en el denominador colocamos una combinación de la variable repetitiva que tenga la misma dimensión. Caudal es volumen por unidad de tiempo. Aquí cae de maravilla que esto tiene dimensiones de longitud. Si lo pongo al 3, eso es volumen. Y n tiene dimensiones de 1 sobre tiempo. O sea que si yo multiplico, ya tengo volumen por unidad de tiempo de una vez. ¿Ok? Eso lo acostumbran a llamar coeficiente de flujo en turbomáquina. ¿El N tiene unidades de qué, profe? Son revoluciones por minuto. Recuerda que las revoluciones, los radianes, los grados, no son dimensionales. Representan una cantidad, pero no tienen dimensión. Okay. O sea que podría ser 1 sobre tiempo. ¿Cómo 1 sobre tiempo? Claro que es 1 sobre tiempo, podría ser no, es. Okay. Pero cuando tú lo lees, lo dices, tú dices revoluciones por minuto, ciclos por segundo. Entonces da la falsa impresión de que son 2 unidades, dos dimensiones, involucra una sola. Se lleva a radianes sobre segundo, ¿verdad? Pero esos son diferentes. O sea, el radián, la revolución, el ciclo no son dimensiones. Mu, ese es más fácil porque ya a esta altura sabemos que mu conduce al número de Reynolds. O sea, eso no hay que pensarlo mucho. Esto va a dar un número de Reynolds. Ahora lo que voy a escribir es el número de Reynolds. Rho V D sobre mu. D. Pero V. Sí. ¿Cierto? Sí. Rho V D sobre mu. O sea que para una bomba el número de Reynolds es ya están los dos parámetros pi independientes. Vamos con los dependientes. Vamos con H primero. ¿Ese mu, profesor, qué unidad tiene? ¿Cómo? ¿El mu qué unidad tiene? De viscosidad. Esa es viscosidad. Pero ya nosotros sabemos que el Reynolds de viscosidad, el número pi de viscosidad es el Reynolds, que se calcula como densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad. Okay. Sobre viscosidad mu, ¿verdad? Bien. O cinemático. No, si es cinemática, si yo esa densidad la paso aquí dividiendo sobre mu. La viscosidad cinemática es la absoluta sobre la densidad. Si en el número de Reynolds tú ves la densidad, quiere decir que la viscosidad que aparece es la viscosidad normal, no es la cinemática. Ajá.
la de altura de la bomba. Bueno, ahí tenemos, como dije, una velocidad al cuadrado, ¿cierto? La formo con las dos repetitivos. Aquí tengo yo una combinación que es velocidad y simplemente se va a elevar al cuadrado. Esto lo llaman el coeficiente de altura. O carga también lo llaman. El pi de eficiencia, que es el más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque la eficiencia ya es adiabática. Es verdad, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la eficiencia adiabática o isentrópica. Y finalmente, el pi de potencia. ¿Cómo puedo yo sacar ahí abajo potencia? Si yo multiplico flujo de masa por energía, eso tiene unidad de potencia. Porque el trabajo es energía, ¿verdad? Entonces fíjense bien cómo voy a decir. Si yo, repito, si yo multiplico flujo de masa por energía, tengo potencia. Flujo de masa con la repetitiva. ¿No será velocidad por desplazamiento, bro? También. Ahí tengo flujo de masa. Miren ustedes. Densidad por área por velocidad. ¿Cierto? Tengo flujo de masa. Sí, Y ahora voy a multiplicarlo por energía para que me dé flujo de energía. Repito, potencia es trabajo por unidad de tiempo. Trabajo es energía. Entonces, energía por unidad de tiempo la puedo hallar multiplicando el flujo de masa por la energía. Por unidad de masa, por supuesto. Como la energía cinética. Energía cinética. Ahí está, velocidad cuadrada. Acomodo todo eso. Y ese es el número más complicado, que lo llaman el coeficiente de potencia. Conclusión. Vamos a darle aquí estos símbolos para hacerlo más fácil. CH, este es eficiencia y este es C potencia. La conclusión es que CH, eficiencia, el coeficiente de potencia y lo que sea, pasan a ser función del coeficiente de flujo y del reino. Pero ya hemos advertido algo que se observó en el diagrama de Moody y se observó en los coeficientes de descarga
de, de medidores de flujo. ¿Qué fue lo que se observó? Que cuando el Reynolds es muy alto, él mismo, ese Reynolds, deja de tener influencia sobre el resto de los parámetros dimensionales. Es decir, cuando el flujo es muy turbulento, yo puedo decir que esos tres coeficientes, el de altura, la eficiencia isentrópica y el de potencia, son funciones solamente del coeficiente de flujo. Cuando el Reynolds sea muy grande. Profe, ¿Significa eso, perdón, que el Reynolds dejó de ser importante? No, no, no. Lo que significa es que su influencia se estabilizó. Hasta ahí llegó. ¿Me decía? kilowatts o watts o lo que está arriba es igual a kilogramo metro cuadrado segundo cúbico. Sí, porque eso es que No, no pienses en las unidades, piensa en las dimensiones. Entonces, vamos otra vez. ¿Cuál fue el razonamiento que usé? La potencia es trabajo por unidad de tiempo. Pero el trabajo es energía. Okay. Entonces quiere decir que si en el denominador yo pongo energía por unidad de tiempo, estoy listo. ¿Qué puse primero? Rho por algo que representa área, por algo que representa velocidad. Eso es flujo de masa. ¿Cierto? Correcto. ¿Qué puse después? Algo que representa V al cuadrado. ¿Para qué se pone eso? ¿Qué es eso? Energía cinética por unidad de masa. Recuerda, el número 2 no importa. Entonces yo tengo flujo de masa que multiplica a energía cinética por unidad de masa. ¿Qué quedó? Energía cinética por unidad de tiempo. Que es lo que yo quería. No, pero ¿por qué energía cinética? Lo uso para las dimensiones, más nada, como una ayuda mnemotécnica para las dimensiones. Entonces aquí voy a poner si el flujo o si el Reynolds es suficientemente alto, F solo depende de el coeficiente de flujo. Eso se observa. Profe, si Eso yo no es una demostración, lo que tú dices, sino que eso es lo que se observa consistentemente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero poner abajo del watts masa por área No. sobre volumen, no se puede. O sea, Masa por área sobre volumen. yo te voy a estar haciendo otra comida. Masa por área sobre volumen. ¿Y por qué volumen? ¿Y por qué área? ¿Por qué Sobre tiempo al cubo, perdón. No se puede. No. O sea, no. Tú puedes llegar ahí De muchas formas. de varias formas, sí. Pero ese que me está diciendo no le veo el sentido. Ya con ese. Tiene que tener, Masa tiene por- que tener dimensiones de energía por unidad de tiempo. Ok. Bueno, ahí está el análisis dimensional de una bomba. Algunos libros de turbomáquina, a la par de presentar la curva de los fabricantes en unidades convencionales, también las presentan en función de esos parámetros que están allí. Pero lo habitual es que el fabricante la proporcione en unidades convencionales. Esto de mirar las turbomáquinas a través de los parámetros dimensionales es más propio del mundo académico, de los laboratorios. ¿Ok? Pero en esta área hay muchas cosas que se utilizan en el mundo industrial que provienen directamente de los laboratorios. O sea, los organismos que publican normas
Ellos pasan su trabajo especialmente en laboratorios universitarios. ¿Por qué? Porque es allí donde se pueden hacer los experimentos bien controlados. Los datos de campo no siempre es posible captarlos de la mejor manera. Vamos a medir algo y resulta que al lado hay un motor diésel gigantesco que puede vibrar todo el piso. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Por exagerar. Pues. O si no, en un sitio donde la temperatura ambiental en la mañana es tanto y en la madrugada 20 grados menos. ¿Qué control es eso? Sabemos. Acá no hemos resuelto un problema que tenga semejanza.